Muchas gracias. Eh, Nada, Cristina, pues un placer poder platicar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Igualmente, ¿no? Gracias a ti. Un placer I- estar aquí contigo. Igualmente, ¿no? Y pues además porque me parece que de lo que vamos a hablar, que es esta nueva película de Beautiful Game, es un proyecto que tiene, yo no sé, yo veo en el tráiler que tiene mucho corazón, que tiene un mensaje lindo. Primero Sí. quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo llegó a ti el proyecto? ¿Qué te convenció de entrar a The Beautiful Game? Bueno, justo lo que dices, ¿no? Es un proyecto de mucho corazón, es una historia basada en hechos reales, no en uno en particular, sino como que en muchos hechos reales. Es una fundación que existe y un torneo que existe que se llama The Homeless World Cup, que ayuda pues a la gente que no tiene casa a que vuelvan a encontrar su rumbo a través del fútbol, ¿no? A través del deporte. Entonces, primero que nada, pues eso me encanta, ¿no? O sea, eso me llamó mucho la atención. Yo creo que poder contar una historia que traiga un trasfondo y un mensaje lindo, sobre todo en estos momentos, creo que pues siempre I'm gonna be in, ¿no? Voy a decir que sí. Y este proyecto llegó a mí, yo estaba aquí en Estados Unidos y me mandaron el casting. Justo era mi cumpleaños y me mandan el casting y típico que dices, güey, mi cumpleaños, no quiero hacer nada. Y, y lo tenía que mandar ese día, o sea, Ajá. y dije, bueno, pues ya, hago el casting y lo mando el día de mi cumpleaños y lo mandé y luego les gustó mucho el casting y dijeron, bueno, pero la queremos ver jugar fútbol. Y yo dije, "Ah, pues ya, aquí esto es mío, ¿no? Porque Ajá. yo soy muy buena jugando fútbol. Una de mis grandes pasiones es el fútbol. Entonces mandé un video jugando fútbol, les gustó mucho Ajá. y luego tuve una reunión con la directora ya estaba en Italia, porque toda la película la hicimos en Italia, y tuve un Zoom con ella, y la verdad es que hubo un gran clic con la directora, con Tía, y ya a los, no sé, 4 días me dijeron que me había quedado en el proyecto y que me iba a Roma a filmar. Entonces, imagínate, Wow, feliz. qué súper, increíble. Oye, Sí. pero sí, retomando un poco lo que nos acabas de contar en grandes rasgos, sé que estuviste becada en tus inicios en la escuela gracias justo a tus habilidades con el fútbol. ¿De dónde viene ese interés, ese talento? No estuvo, o sea, me ofrecieron beca, Ah, ok. nomás no la acepté porque yo no quería estudiar en la universidad, yo quería ser actriz, pero me ofrecían beca del Sí. 100% en el TEC y en el Wow, Ibero, wow. en ese entonces. Viene desde muy chiquita, o sea, yo crecí con dos hermanos, ¿no? Más grandes. Y yo quería estar con mis hermanos todo el tiempo. Entonces, la única manera de estar con mis hermanos, pues, era jugando fútbol. Entonces, yo jugué fútbol desde chiquitita y además, pues, soy muy ágil con los deportes, se me dan los deportes, cualquier deporte. Pero pues ese en particular, pues era el que más jugaba. A mi papá le encantaba jugar fútbol con nosotros, entonces siempre nos llevaba todos los fines de semana a jugar fútbol o a jugar tenis. Mm. Entonces, de ahí nació y en ese entonces, te estoy hablando de hace, cuando empecé a jugar fútbol, 25 años, bueno, no tanto, 20 años, digamos que 20 años. Todavía no era tan bien visto que las niñas jugaran fútbol, ¿no? O sea, todavía era como, las niñas no juegan fútbol. Claro. Entonces, en la escuela a donde yo iba, pues no había equipo de fútbol. Bueno, mis amigas y yo creamos el equipo de fútbol en primaria, porque nos encantaba el fútbol, y entonces dijimos, oye, ¿por qué las niñas no podemos jugar fútbol? Entonces creamos el equipo, y luego ya en la secundaria, pues hicimos el equipo de fútbol también. eh, entonces fue como un abrir, ¿no? Y luego ya, gracias a Dios, cambiaron las mentalidades, y entonces ya las niñas pueden jugar fútbol y está bien visto, pero en ese entonces apenas era el empezar, ¿no? De que, Claro. ay, también juegan fútbol. Pero bueno, me encantaba. Yo crecí jugando con puros hombres. O sea, yo me iba con mis hermanos y era, ay, viene la niña a la pica, Ah, ¿no? Y mis hermanos así de, no se apuren, mi hermana con nosotros. Entonces ya me veían jugar y ya los demás hombres decían, no, que se venga con nosotros su hermana. O sea, sí. wow, no, y bueno, sí creo que hemos evolucionado en términos del fútbol femenil, pero también que sigue habiendo mucha desigualdad, ¿no? Sobre todo dentro del fútbol femenil. Cuéntame Sí. un poquito si eso lo vamos a ver en esta película con Rosita o cómo es el personaje de Rosita respecto al fútbol, porque es una jugadora además.
Es una jugadora, no vamos a ver eso, se va a enfocar 100% como en el tema de, pues, de la fundación y de lo mucho que ayuda el torneo. Mi personaje, justo Rosita, es una chava mexicana, o sea, nacida en México, pero crecida en Estados Unidos. Y entonces es una dreamer, porque cruzó muy pequeña a Estados Unidos. Eh, no puede salir a Estados Unidos porque no tiene papeles, en Ujú. realidad, y no tiene casa, vive en la calle. Y cuando aparece el torneo, ella aplica para el torneo y le ofrecen, es muy buena, entonces le ofrecen irse al torneo que va a ser en Roma. Entonces, para ella, imagínate, es como este cosa de nunca salido de Estados Unidos a me voy a Roma, ¿no? A jugar fútbol. Ah, ajá, Y entonces se va a Roma representando al equipo de Estados Unidos. sí. Y ahí, bueno, le empiezan a pasar varias cosas muy lindas, que no se las voy a arruinar para que la vean este viernes por Netflix, pero sí, es una historia muy bonita. Es de estas historias que necesitamos, te lo juro. O sea, que dices, van a salir de ver la peli y van a decir, ay, ok, sí hay gente buena en el mundo, sí podemos ayudarnos, sí pueden haber cambios, sí existen las segundas oportunidades, ¿no? O sea, creo que va mucho de eso, las segundas oportunidades. Wow, qué bonito, sí, qué bonito. Y además hablar de la fundación, pero quería preguntarte un poco, es una pregunta curiosa sobre cómo te identificas quizá o si encontraste algo de ti en Rosita. Sí, me identifico, bueno, uno con el fútbol, evidentemente, con esa pasión que ella tiene por el fútbol, y dos, con el soñar en grande, aún no teniendo las posibilidades em, como uno, o sea, como uno quisiera, ¿no? O sea, igual y ella dice, oye, ¿cómo voy a soñar con ser futbolista si no tengo nada, ¿no? O ¿cómo voy a soñar con estudiar en una universidad y estar becada si no tengo nada, si ni siquiera tengo una casa? Pero aún así lo sueña y aún así busca ese sueño, ¿no? Un poco ahí yo me relacionaba mucho con mi personaje, porque yo en siendo actriz, ¿no? O sea, viniendo de Torreón, de una Ujú. ciudad donde no hay teatro, donde mis papás no se dedican a esto, donde nadie en mi familia se dedica a esto. Y además yo soñaba con Nueva York, con estudiar actuación en Estados Unidos, o sea, entonces en eso, en el soñar grande y no limitar tu sueño, ¿no? Creo que esa es la frase, no limitar el sueño, sino lo más grande posible, eso va a soñar y en eso voy a ir en búsqueda hacia eso. Rosita y yo somos muy parecidas. Ujú. Y lo estás cumpliendo además, Cristina, porque no solo es este proyecto, sino te vimos en Halo también recientemente y bueno, tienes otras muchas grandes producciones en las que has estado participando, pero ¿cómo ha sido para ti este camino? ¿Dirías que ha sido complicado o no? Y si pensaste, si te da nostalgia a lo mejor estando en Roma frente a un balón, si pensaste en tu papá, en tus hermanos, en Torreón, cuando, bueno, ibas a las canchas a jugar. Claro, claro que pensé, siempre que estoy en el set, pienso mucho en mis papás, la verdad, como en esta cosa de, ay, aquí estoy, sí lo estoy logrando, ¿no? Sí, Sí me da mucha nostalgia. En Halo también me dio mucha nostalgia porque los sets eran impresionantes, o sea, son los segundos sets más grandes del mundo donde filmamos. Y en el último día de rodaje empecé a llorar, y dije, güey, wow, esta niña de 12 años que un día tuvo un sueño de ser actriz está aquí haciendo proyectos enormes, ¿no? Em, entonces sí, da esta nostalgia de, uy, lo estoy cumpliendo, ahí voy. Creo que hay momentos difíciles, sin duda, hay momentos de duda, siempre. No sé si se acaben en esta carrera, porque es así. O sea, esta carrera es muy dura, pero cuando uno está en el set, toda esa dureza, todas esas dificultades, todos esos llantos, todas esas tristezas, todos esos no tener con alguien con quien compartir, vale la pena. claro. Para mí al menos, ¿no? O sea, cuando estoy en el set digo, ah, ok, por esto lo hago. Sí, Ujú. ok. Me lo vuelvo a aventar todo entero igual, ¿sabes? Wow. Sí. Sí, sí, claro, qué bonito. Para ir cerrando, pues quería preguntarte justo en esta reflexión, ¿cómo crees han evolucionado quizás las tramas, las historias para incluir a personajes latinos? Porque en el caso de Halo y en este caso, por ejemplo, ambos son personajes o sea, de origen latinos, Sí, y que, bueno, que se abra también la posibilidad de que
actores latinos representen a esos personajes también. Sí, sí, ha cambiado mucho la industria, sin duda. Yo cuando inicié al principio no podía ir por los personajes latinos porque me decían, no te ves latina o no te ves mexicana. Claro. Eso obviamente ya no me pasa, ya entendieron que los latinos venimos de diferentes sabores y colores y que no hay no puedes estereotipar al latino, es imposible, es demasiado vasto, ¿no? Pero aún así creo que, y sin duda si eso no hubiera pasado, todos los proyectos que yo he tenido en Estados Unidos no los hubiera tenido. O sea, por ese lado estoy inmensamente agradecida. Por otro lado, creo que falta mucho trabajo por hacer. Creo que el día que dejemos de etiquetar absolutamente todo, ahí es donde realmente el arte va a ser arte y va a ser como, sí, no, todos vamos a tener las mismas oportunidades, ¿no? Aquí Sí, el latino sigue encapsulado en donde, ok, sí nos abrimos al espectro un poquito más en Hollywood, pero solo vas a ir, o sea, tú por ser latina, solo vas a ir por personajes latinos, aun que puedas hacer el acento de gringa, aun que puedas hacer, ¿no? Por el simple hecho de que yo ya sé Hollywood que eres latina, no te voy a dar la oportunidad de ir por otro tipo de personajes. O sea, eso sigue estando muy estereotipado. En cambio, los blancos sí pueden ir por cualquier tipo de personajes y pueden hacer Napoleón y no hay ningún problema, ¿no? De hablar en inglés. Pero ujú, nadie dice eso, nadie lo habla, nadie comenta esos temas. Es como, ok, entonces la doble moral solo aplica para unos, pero para otros no aplica. Entonces, ¿cómo funciona, no? Entonces, creo que cuando realmente empecemos a hablar de todo esto, sin que nadie se sienta, sino realmente hablar conscientemente de todos los temas, porque también ahorita lo políticamente correcto o incorrecto está muy fuerte, sí, eh, creo que ahí es donde realmente va a haber un cambio real, o sea, un cambio de origen. Ahorita hay un cambio porque hay que quedar bien. O sea, se sí, siente así. Yo siento que hay es el cambio es porque hay que quedar bien, porque toca hacer esto, porque si no sí. nos linchan, y no es un cambio de raíz. Cuando se vuelva a un cambio de raíz, entonces sí vamos a estar hablando de otras cosas. Ojalá, ojalá que así Hola. sea. Y Sí. con, y con el personaje de Rosita vas a hablar de un tema que además es muy importante para los mexicanos, el tema de los Dreamers. Leía por ahí que hay 800,000 Dreamers jóvenes en Estados Unidos ahora. ¿Cómo crees que pueda esto inspirarlos quizá o ayudarlos si es que llegan a ver o identificarse con el personaje de Rosita? Para mí era súper importante. Hay una escena que la hablé mucho con la directora y que le dije, esta escena es necesaria, porque en las películas de Estados Unidos no se habla de los Dreamers, ¿no? Es Ujú, como una cosa que no, nosotros no podemos decir de los Dreamers porque, y yo con tía lo hablé, le dije, tía, lo tenemos que decir, o sea, porque si no lo decimos, entonces es como, seguimos siendo parte de esto. claro. Y digo, no les quiero arruinar la escena, y la verdad es una escena súper sencilla, no, igual a unos les mueve, a otros no, pero, pero creo que tengo muchos amigos que son dreamers, además, y es esta cosa donde no encajan. No encajan ni en su país donde nacieron, pero que nunca crecieron, porque nunca han Sí. estado, ni encajan en el país donde sí crecieron, y donde para ellos es su país, pero no lo pueden considerar su país porque su país no les da los papeles, porque su país no los reconoce como nacionales. Entonces entran en un conflicto muy duro, ¿no? Y para mí era muy importante decirlo, o sea, igual y no da una esperanza, porque al final del día no hay una ley que los proteja, no hay una ley que les diga, o sea, hay una ley que los protege a los Dreamers, sí, donde pueden trabajar y estudiar, pero siguen sin poder salir del país. O Cierto. sea, están atados a Estados Unidos. O sea, a menos que digan, bueno, no me importa y no vuelvo a entrar, ¿no? Pero saben perfecto que las oportunidades no las van a tener allá, en otro país, ¿no? Entonces me parecía a mí esencial que se hablara un poco, aunque se tocara el tema, que se dijera que es una dreamer, ¿no? Porque hubo un momento donde, bueno, no tenemos ni qué decir qué es, y yo no, sí, creo que sí es esencial que digamos Wow. que es una dreamer, porque Sí. eso hace el personaje, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos se van a sentir reflejados en que
en que se cuenta su historia, ¿no? En que se dice que existe. O sea, porque todos sabemos que existe, pero nadie lo habla, again, ¿no? O sea, nadie lo habla, nadie lo dice, nadie, nada. O sea, entonces creo que por lo menos los Dreamers van a decir, ok, estoy ahí en la pantalla, ¿no? Me puedo ver reflejado. Y ella salió, o sea, porque a ella, al personaje, eso no se ve, pero pues, para que pueda salir, pues le dan un permiso, ¿no? Estados Claro, Unidos para poder salir, que eso pueden conseguir los Dreamers. Tiene que ser algo muy específico. Eh, pero bueno, eso como de inspirar a que, ok, hay fórmulas, ¿no? Igual y hay esta persona buena que llega y lo cambia y a estas 800,000 personas les dan una nacionalidad. O sea, ojalá, sí, eso sería wow. lo ideal. Qué valeroso que hayas defendido así el personaje. Y por último, Chris, hace un tiempo hablaste con el Universal, también con alguno de mis colegas, y nos contabas que, bueno, tenías el sueño de dirigir, Sí. que tu enfoque estaba en irte hacia la dirección. ¿Qué ha pasado con eso? Ahí Sí. está. Sí, 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 voy a dirigir mi ópera prima a finales de este año. Si Dios quiere, si todo sale bien. Es una peli que yo escribí y justo antes de esta entrevista estaba platicando con las actrices, estábamos teniendo un reading, una lectura, entonces muy contenta. La verdad, o sea, estoy súper emocionada, de hecho, porque fue nuestra primera lectura con las dos actrices que son, o sea, en la historia son hermanas. Y fue súper lindo. Fue así como, wow, qué rico estar como en esta parte donde estoy hablando con las actrices, pero además conecto perfecto porque pues yo he estado ahí. Entonces, sí, estoy Wow. muy emocionada. ¿Nos Sí. puedes solo adelantar si será romance, comedia, qué género? Es un dramón familiar. Eso sí te puedo adelantar. Qué Sí. padre, qué padrísimo. Pues nada, muy orgullosos de ti. Muchas gracias por Gracias. representarnos tan dignamente y nada, Ay, que sigan los éxitos y la salud. Gracias por tu tiempo, Cris. ay, Nicole, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Y aquí andamos. Gracias. Sí, Un aquí seguimos. abrazote. Igualmente. Mario, muchas gracias. No, hombre, gracias, Por Nicole, como acercarnos a siempre. nuestra... Y cualquier cosa, llegó, ya te mandé un material, pero cualquier cosa más me escribes y con mucho gusto te lo paso. ¿Sale? Vale, perfecto. Muchas gracias. Cuídense, bye. Besitos. Bye. Gracias, abrazote, bye. Voy a acabar para que ya pueda grabar y vamos a la última, querida Cris. Órale. Besito. Beso.